Este es el programa En Diálogo con los Medievales, realizado por el doctor Gonzalo Soto Posada y por José Guillermo Ángel. Gonzalo, muy buenas tardes. Ay, Memo, ¿cómo vamos? Creo que habíamos dejado un tema tocadito en este medioevo tan maravilloso que tiene que ver con el diablo. Algunos teóricos sostienen de que el diablo, tal como lo concebimos hoy en día, es una creación medieval, que obedece a una iconografía muy clara, que tenía que ver de alguna forma con la interpretación del otro, del que no pertenecía, o a los grupos nacionales que se daban en ese momento en Europa, o que tenían que ver con judíos o con personajes extraños. Dentro, en su libro sobre la filosofía y la cultura, hay una clarificación del papel que el diablo jugó en la mentalidad medieval, tanto como un elemento de reflexión y temor, como un ser folclórico que permitía también de alguna forma la burla. O yo quisiera que de pronto profundizáramos en esto. Que yo siempre he sostenido que el diablo, así como Tomás de Aquino escribió su Suma Teológica, el diablo ha merecido y sigue mereciendo sumas diabológicas. Y creo que la vida, la obra y el pensamiento del diablo tuvieron en el momento medieval un clímax, no solo en iconografía, sino en reflexión conceptual, tanto por parte de los llamados padres de la Iglesia, tanto griegos como latinos, como por parte de los escolásticos. Entonces, en ese sentido, sí, la vida, la obra, el pensamiento del diablo han sido y siguen siendo puntos de referencia, no solo en la reflexión cristiana, sino en la reflexión, dijéramos, mítica, o en la, dijéramos, reflexión festiva, folclórica. Pues comencemos por aterrizar un poquito eso. Lo más cotidiano entre nosotros son las fiestas del diablo de Río Sucio, y ahí el diablo no es el diablo temoroso, no es el diablo que genera temor y temblor, sino que es el diablo festivo, el diablo folclórico, el diablo que invita a reír, a burlarse, a la sátira, a la comedia, a la danza, al baile, al carnaval, a las comparsas, y donde las representaciones mínimas del diablo son de alguna manera una burla como a una tradición que surge en el medioevo, que es el diablo que genera temor, el diablo que genera miedo, el diablo que siempre remite a los infiernos, y que un poco desde esa pintura tan bella de Dante, pero que obviamente en Dante era metafórica, pues se tradujo en una iconografía muy tétrica: azufre, cachos, cuernos, color rojo, color negro, pezuñas, casi que un monstruo terrible. Ya que tocamos al Dante Alighieri, ¿por qué el infierno del Dante es helado? Bueno, en contraposición a otros infiernos que son en llamas. Es un poco, dijéramos, la cosmología que se juega tanto en el mundo medieval como en el mundo antiguo. En muchas cosmologías la humedad hervida, en cambio la sequedad, el fuego, es muerte. En otras cosmologías ocurre lo contrario. Dante en muchos círculos sí pone a circular el fuego, o sea, en muchos de los círculos del infierno pone, pero como el infierno está de alguna manera ubicado en su geografía, en la parte, dijéramos, más húmedamente húmeda de la tierra, entonces el infierno en su totalidad, a pesar del fuego,
es húmedo, congelado, para indicar un poco ese símbolo del otro de Dios que es luz, del otro de Dios que es calor, del otro de Dios que es ignición. Dante, que había visto las catedrales góticas, sabía muy bien que el Dionisio Areopagita, en su célebre Corpus Dionisianum, había determinado que la esencia de Dios es luz. Y eso es lo que una catedral gótica quiere expresar, la luz, claro, divina, la ignición divina y el éxtasis como fuego ardoroso y de amor, no fuego húmedo, todo lo contrario, fuego fogosamente, dijéramos, ardoroso. Entonces, para contrastarlo con la experiencia mística, el infierno de Dante es lo otro de la luz de Dios. Y como la luz de Dios es fuego, ardor, luminosidad, el abad Siller de San Dionisio, que fue pues el que por primera vez intentó hacer esas bóvedas inmensas de nervadura, y a partir de ahí pues surgió el arte gótico, citando siempre a Dionisio Areopagita, decía que la iglesia debe reflejar la luminosidad, y ahí el juego de colores, de luces, de los vitrales. Gonzalo, hay algo que siempre me ha llamado la atención, el Dante Alighieri, ¿por qué comienza, o Alighieri? En español, en italiano decimos, no, se dice Alighieri. ¿Por qué comienza la Divina Comedia por el infierno? Eso lo traigo a colación porque hay gente que dice que esa leyó, y le pregunto qué opina del infierno, y yo no he llegado hasta allá. Maravilloso. Yo creo que la Divina Comedia, como todos esos textos clásicos, en el sentido de Ítalo Calvino, pues aquellos textos que en una u otra forma siempre serán humanamente humanos y están ahí para la reflexión humana, puede leerse en cualquier forma. Incluso uno en los mismos círculos del infierno o en los mismos círculos del purgatorio o del cielo puede comenzar por cualquiera. Por ejemplo, uno puede leer el círculo dedicado a los grandes filósofos y teólogos, Santo Tomás, San Anselmo, Dionisio, sin conexión absoluta con los otros círculos del cielo, y lo mismo para el infierno, para el purgatorio. En ese contexto, ¿por qué el infierno, por qué el purgatorio y por qué el cielo estructurado de esa manera? Primero todo lo del infierno, segundo todo lo del purgatorio y tercero todo lo del cielo. Dante, que también conocía la Suma Teológica. Dante, que en una u otra forma, aunque nunca tuvo título universitario, sin embargo fue estudiante en París, en la llamada Calle de la Paja, que era el lugar donde estaba pues la incipiente Universidad de París, pues oyó todas estas discusiones de Tomás, de Buenaventura, de Sigerio de Brabante. Él admira mucho a Sigerio de Brabante, pero también admira mucho a Tomás. Entonces, Tomás de Aquino en la Suma Teológica comienza hablando de Dios, sigue hablando de la relación del hombre con Dios y de Dios con el hombre, y termina con el retorno del hombre a Dios, lo llamado, en la teología cristiana se llaman los novísimos, el cielo, el infierno, el purgatorio, la salvación, la condenación, la muerte, esas postrimerías últimas en que todas las culturas en una u otra forma siempre han estado navegando. Entonces, poco importa lo del infierno, lo del purgatorio, lo del cielo. Lo cierto del caso es que en la reflexión teológica de Tomás, los novísimos eran, dijéramos, el último punto en el cual la relación hombre-Dios venía consumada. Se partía de Dios, se aterrizaba en el hombre, en su relación con Dios, y se terminaba con el retorno del hombre a Dios. Entonces Dante sigue ese esquema, el retorno del hombre a Dios, o puede ser lo otro de Dios, el infierno, la posesión gozosa de Dios, el cielo, y ese estado intermedio que es una categoría inventada por el medioevo. El purgatorio no existe, por ejemplo, en los textos vétero o neotestamentarios.
incluso en San Agustín no existe el infierno, eso es una creación típicamente medieval. Jacques Le Goff le ha dedicado un texto bellísimo, El nacimiento del purgatorio, mostrando cómo probablemente hacia los siglos XI y XII comienza a gestarse esa idea de una purificación, comienza a gestarse esa idea de un estado intermedio en donde de alguna manera ni poseemos a Dios, pero tampoco estamos rechazados por Dios, y eso se dio en llamar purgatorio, que entre otras cosas suscitó pues todo ese lío de las indulgencias, etcétera, etcétera. Entonces Dante sigue ese esquema porque el retorno del hombre a Dios, los novísimos, son experiencias, dijéramos, no solo últimas, sino límites de toda la humanidad. Ahora, hay una cosa que cuando uno lee la Divina Comedia encuentra, digamos, unos demonios que cumplen con su tarea. El Belcebú está mordiendo a Judas porque la traición es el peor de los pecados, etcétera. Esos demonios de la Divina Comedia, si se comparan con los del Bosco ya son demonios más neuróticos, más desesperados. Esas iconografías, ¿cómo se iban elaborando en la época medieval? Vea, en la reflexión patrística, a cada, dijéramos, pasión se le asignaba un demonio, incluso para la risa había un demonio. Cuando la risa dijéramos, se volvía carcajada, o cuando un monje en sus oraciones se reía, entonces Titibilus, era el nombre, Titibilus pasaba con una canasta, no solo recogiendo en la canasta esa falta, sino despertándolo para que de alguna manera no siguiera riéndose o durmiendo pues con carcajadas oníricas. Entonces cada pasión fue, dijéramos, entre comillas, alimentada por un demonio. Muchos de esos demonios tienen una semántica: Titibilus, Belcebú, el mentiroso, el tentador, el guloso, todo lo que tiene que ver con el manejo de la sexualidad. Entonces, esos demonios que fueron creando, dijéramos, una semántica y que incluso a través de esa semántica fue creando una iconografía para pinturas o para incluso representaciones escultóricas en los pórticos de la iglesia. Por ejemplo, aunque no recuerdo el demonio de la gula, siempre la representación del guloso era el que estaba comiendo, siempre, el que estaba devorando banquetes. Y otro diablo muy representado es el que devora a un niño por sus fases. Uh-huh. Ese devorar el niño por sus fases ha sido objeto de múltiples interpretaciones, si es un recuerdo de alguna manera de tradiciones mesopotámicas o de tradiciones judías o de tradiciones, dijéramos, surgidas en estos pueblos, entre comillas, germánicos, celtas, en donde el propio padre devora a su hijo. Uh-huh. Recuerden toda la mitología griega, con Cronos, etcétera, etcétera. Entonces, ese propio padre devorando a su hijo fue una imagen muy significativa para representar al demonio. El padre devorando a su hijo es el hombre que de alguna manera, si se puede decir así, se engulle en sí mismo, y al engullirse en sí mismo, devora en ese sí mismo todas sus pasiones y por lo tanto pierde su relación con el otro y con la divinidad. Desde esta perspectiva, lo que tú dices, Memo,
Lástima que yo ahora no recuerde de memoria, me acuerdo de Titibilus, porque Asmodeus, por ejemplo. Armodeus, Belcebú, el mentiroso, Buciraco, después entre nosotros, en la tradición, por ejemplo, de la tejedora de coronas o de los cortejos del diablo, de Germán Espinosa, aparece una semántica del diablo que yo recuerdo de memoria, son casi 42, 43 después habría nombres. Que ver toda la demonología que existe en El Paraíso Perdido, de Milton, cuando vuelve y lo recupera. Y después en escritores como Bashevis Singer, que siguen trabajando la demonología del Talmud, por ejemplo, que todo estaba ahí presente. Ahora, esos demonios tenían como contracara un ángel o... Casi siempre. Por ejemplo, Luzbel. Ahora, lo simpático de Luzbel o Lucifer es que no aparece en lo que la tradición cristiana ha llamado textos canónicos, es decir, textos revelados. La tradición de Luzbel aparece en el libro de Enoch, de por allá de finales ya de los siglos antes de Cristo, en donde explícitamente se habla de un ángel caído y explícitamente se habla de que Lucifer copuló con las hijas de los hombres y aparecieron los gigantes. Claro, además vale la pena notar, antes de que continúe, de que ese libro de Enoch tampoco se reconoce en el canon judío. No sabía eso. Existe, pero no se reconoce. Bueno, lo cierto del caso es que el libro de Enoch jugó un papel clave en tres ideas. Primero, Lucifer es lo más bello, pero a la vez, por ser rebelde, en el diablo de Papini aparece ese grito, non serviam, no serviré. Entonces es el ángel caído que sigue rondando con sus ejércitos rebeldes por los aires. A él se le opone casi siempre, Miguel. Entonces el contraste va a ser Lucifer y sus huestes enfrentados a Miguel y sus huestes, y por eso la historia, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, va a ser el enfrentamiento entre las fuerzas, dijéramos así, luciferinas y las fuerzas miquelianas. Y todo terminará, uno no puede leer esto de Enoch, todo terminará en el Apocalipsis con el triunfo de las huestes del Cordero contra las huestes de Satán, aunque tampoco en el Apocalipsis aparece Lucifer, porque como Enoch, vuelvo y repito, es un texto que no todos los cristianos, y si tú me dices, pues judaicos consideraron revelado, sin embargo fomentó la iconografía y fomentó la tradición del pecado de orgullo, de la caída, después de la copulación con los hijos de los hombres, y de la copulación con los hijos de los hombres, entonces hacia el pecado de Lucifer, además de ser orgullo, fue sexual, lujurioso, nacieron los gigantes, que son los que en una u otra forma circundan por toda, ya no solo por los aires, sino en la tierra, para efectos de siempre recordarle a la humanidad que algo tenemos de Lucifer, algo tenemos de rebelde, algo tenemos de bestial, algo tenemos de lo otro, de Dios. Ahora, todas estas jerarquías, arcángeles, serafines, arcángeles, ángeles, victorias, tronos, etcétera, etcétera, ¿de dónde nacen? Vea, Dionisio Areopagita, bueno, no, hay mucha discusión sobre quién fue Dionisio Areopagita. Parece que fue un monje sirio que habitó en la transición del siglo V al siglo VI y le dejó al medioevo con el nombre de Dionisio Areopagita, el converso de Pablo en el célebre discurso del Areópago, el Corpus Dionisianum. Y dentro del Corpus Dionisianum, el Corpus Dionisianum está integrado por un texto bellísimo, la teología mística. Son 4 hojitas, pero toda la mística de Oriente y de Occidente, no solo cristiana, sino incluso no cristiana, tiene en ese pequeño texto, la teología mística, su razón de ser. La jerarquía eclesiástica, la jerarquía celeste,
los nombres divinos y 10 cartas. Pues es en la jerarquía eclesiástica donde Dionisio elabora todas estas jerarquías angélicas. La retoma Tomás en la Suma Teológica, y entonces esos 9, dijéramos, estratos celestes van a dar origen a todas estas denominaciones, y cada una cumple su función. Desde los ángeles, los más alejados, que solo son mensajeros, pasando por los arcángeles, tronos, dominaciones, etcétera, etcétera, y que en un acto litúrgico que ya prácticamente después del Vaticano II no se repite, el célebre trisagio, 3 veces santo, siempre aparecían alrededor del trono de Dios. Eso también va a fundamentar la jerarquía en términos sociales. Así como Dios está rodeado de ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, el Papa está rodeado de cardenales, obispos, presbíteros, fieles, y obviamente, así como en el trono de Dios fueron, dijéramos, desplazados los ángeles rebeldes, lujuriosos, entonces están los herejes, están los simoníacos, es decir, todo lo otro de las jerarquías celestiales. Estas cosas parten de Dionisio Areopagita. Ahora, ¿de dónde las tomó Dionisio Areopagita? Obviamente leyendo textos veterotestamentarios, leyendo textos de la tradición judaica. En la tradición judaica aparecen ángeles, aparecen arcángeles, aparecen serafines, la visión de Jeremías, las visiones de Isaías, las visiones de Daniel, siempre dijéramos están traspasadas cuando en una u otra forma se va a hablar de una manifestación divina o de una hierofanía, siempre son a través de intermediarios. Y esos intermediarios se vuelven ya categorías ontológicas en la reflexión de Dionisio. A ver, ahora que estamos hablando de todos estos diablos, demonios, ¿qué pasa con las gárgolas? ¿Por qué las gárgolas están en las catedrales? Esa es una pregunta que no solo dijéramos a los estudiosos del arte, sino a los estudiosos del teratomorfismo medieval y del simbolismo encerrado en las catedrales góticas ha suscitado miles de debates. La gárgola, pues, arquitectónicamente tenía un papel obviamente muy funcional. Era, si se puede decir así, lo que recogía las aguas para efectos de propiciar que no se cayeran los techos, no se derruyeran los arbotantes, no se derruyeran las bóvedas, etcétera, etcétera. O sea, era una solución. Era una solución arquitectónica, pero claro, para hoy creo que todavía sigue siendo un lío cómo manejar las aguas en todo edificio, y más en un edificio altísimo como eran las catedrales góticas. Entonces, para solucionar ese lío, casi siempre aprovecharon las gárgolas para pintar, para esculpir teratomórficamente, es decir, monstruos. El monstruo en la simbología medieval es muy difícil, depende del bestiario que usted lea. El monstruo tiene un simbolismo, incluso hay monstruos que simbolizan virtudes, como hay monstruos que simbolizan vicios. Las gárgolas siempre acuden a la fauna, al teratomorfismo en términos de vicios. Entonces, claro, en las gárgolas casi siempre está representado el dragón, alusión pues al Génesis, que después del Apocalipsis se identifica el dragón, la serpiente con Satán. En las gárgolas están representados otros monstruos que en los bestiarios vienen descritos como dijéramos las fuerzas diabólicas o las fuerzas simbólicamente asociadas al mal. El macho cabrío, el hombre mitad X cosa, mitad otra cosa. Entonces las gárgolas siempre fueron aprovechadas. El templo gótico siempre era pedagógico. O sea, la mayoría de la gente al entrar a una catedral gótica entraba, era un libro esculpido en piedra. Entonces las gárgolas recordaban las fuerzas del mal a través de estas representaciones monstruosas teratomórficas. Sin embargo, yo he leído
interpretaciones totalmente distintas de las gárgolas, como representaciones, dijéramos, teratomórficas, y en interpretaciones incluso, yo diría un poco psicoanalíticas, la gárgola en última instancia significa el deseo. La gárgola en última instancia significa eso que en términos de patos hace que el hombre habite este mundo a través del exceso, a través de la abundancia, y por eso la gárgola, más que el símbolo del mal, es el símbolo del eros, es el símbolo del instinto, es el símbolo de la pasión, es el símbolo, si se puede decir así, de eso que en una u otra forma usted y yo nunca vamos a controlar, el deseo, el placer, lo que los platónicos y los cristianos van a llamar el apetito irascible y el apetito concupiscible. Entonces la gárgola siempre representa lo otro del hombre en términos de control racional. Esa interpretación la he leído yo y obviamente eso está en la Suma Teológica. El problema de la Suma Teológica es cómo dominar instintos y pasiones, cómo dominar el deseo, cómo controlar los placeres, cómo hacer una ética del deseo y una ética de los placeres. Pero la gárgola tiene también que ver con el diablo y sobre todo con una cosa que en el mundo medieval y que llevó a tantas, dijéramos, discusiones y actos, la bruja. Podríamos otra vez hablar de por qué no se habló tanto en el mundo medieval de brujos, sino ante todo de brujas, y porque incluso un escritor como Michelet no escribe el brujo, sino la bruja, y porque en el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, no fue el martillo de los brujos. Obviamente eso tiene pues unas concepciones respecto a la mujer, etcétera, etcétera, pero por ese lío, dijéramos, de la caída del Génesis, tal como nos la narra el libro tercero, el diablo y la mujer siempre fueron asociados a la tentación, a la lujuria, a la excitación, y por lo mismo el elemento femenino fue dramáticamente asociado al elemento demoníaco, por ser Eva la tentada y después claro, la tentadora, etcétera, etcétera. Y aunque muchos escritores cristianos no compartieron estas explicaciones, sin embargo, literalmente el texto dice eso. La serpiente tienta a Eva y después Eva tienta a Adán, y viene todo el poema de la caída original con todas esas consecuencias, dolor, muerte, parir con sufrimiento, trabajar con sudor, etcétera, etcétera. No entremos a interpretar ese bello poema del capítulo 3 del Génesis, pero lo cierto del caso es que eso dio origen a que siempre las manifestaciones más visibles del diablo y las posesiones diabólicas siempre estuvieran casi que impregnadas de lo femenino y nunca de lo masculino. Y de ahí que las, dijéramos, entre comillas, racias contra las brujas fueron un elemento contundentemente vital, no solo en el medioevo, sino también en la contemporaneidad, hasta el siglo XIX, en que ya por decretos reales o decretos eclesiásticos se prohíbe toda la persecución de brujas. Eso existió, y en el mundo protestante sí que existió. En Radio Bolivariana, el doctor Gonzalo Soto Posada y el profesor José Guillermo Ángel están presentando En Diálogo con los Medievales. Ahora que se habla de brujería y de cómo ligar esa brujería con la demonología, recordaba esa masacre de gatos que hubo en la Edad Media. Que precisamente cuando después llegan los cruzados que traen las ratas, esa rata es la que va a crear la peste negra y se multiplica por falta de gatos. Los gatos que
representaban en Babilonia y en Mesopotamia, representaban el matriarcado, representaban la luna, representaban la brujería, fueron de alguna forma exterminados en Europa bajo la misma idea, de que estaban representando a aquella mujer que atraía el mal y... con base en estos animales, en estos bestiarios, que se van creando para darle forma al demonio, por decirlo de alguna manera, hay unos bestiarios que a mí me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, el bestiario del Libro de las Maravillas, del abate de Mandeville, donde aparecen pues las historias o gente con un pie con la que se tapa el sol, la cara en el pecho. ¿Eso se debía a unos malos relatos de los viajeros o eran los mismos que iluminaban los libros los que se inventaban esos bestiarios? Vea, incluso algún programa se lo tenemos que dedicar a Baudolino y los bestiarios en el país del preste Juan. Genealógicamente los bestiarios no son creación medieval. Ya eso venía o por vía judaica o por vía, dijéramos, latina, o incluso por vía egipcia, dijéramos, si se puede decir así, escondida en las tradiciones grecorromanas o también en los textos veterotestamentarios. Todas las culturas habían simbolizado en animales ya la potencia del bien, ya la potencia del mal. Y pues si uno se remonta al Enuma Elis, que es, si se puede decir así, el primer texto en términos de escritura cuneiforme al cual hemos podido acceder y que ya ha sido descifrado en el siglo XIX, recuerden que, dijéramos, la lucha se va a dar entre Marduk y Tiamat, pero Tiamat asume, dijéramos, como lo otro de Marduk, y en ese contexto es el símbolo del mal, siempre asume una figura teratomórfica, monstruosa, que en el Enuma Elis viene pintada con caracteres, dijéramos, animalescos. Por otra parte, en el poema de Gilgamesh aparece clara la ambigüedad de la serpiente. La serpiente es la que en una u otra forma le roba la flor, llamémosla así, de la inmortalidad a Gilgamesh, pero a la vez la que incita a Gilgamesh a buscar esa, dijéramos, el árbol del elixir, bueno, llamémoslo así, del elixir de vida. Entonces, la misma serpiente en la tradición, dijéramos, judaica y en la tradición cristiana, siempre simbolizó fuerzas, dijéramos, violentamente destructoras y violentamente perturbadoras, a diferencia de otros animales, el cordero, por ejemplo, o el ave fénix, o otras representaciones en términos de la paloma o en términos del cuervo. Entonces todas las culturas siempre habían elaborado sus bestiarios. El mundo medieval conoce esas tradiciones y además conoce narraciones, sobre todo de la historia natural de Plinio, que después, a través de Plinio, van a ser incorporadas, por ejemplo, por Isidoro de Sevilla. Isidoro de Sevilla, en el libro 11, dedicado al hombre y los monstruos, prácticamente repite la historia natural de Plinio y todos los bestiarios por narraciones de viajeros, no solo dijéramos medievales, sino de viajeros romanos y de viajeros griegos que habían descubierto otras alternativas en términos étnicos y obviamente las describieron. Hombres con un solo ojo, hombres con una piel con la que tapaban absolutamente todo su cuerpo, etcétera, etcétera. Y en ese contexto, yo creo que la tradición medieval lo que hace es darle vida a lo recogido por Plinio, darle vida a lo recogido por
las culturas grecorromanas, las culturas judaicas y plasmarlo arquitectónica o pictóricamente en sus bestiarios. Ahora, Isidoro de Sevilla, en la etimología de monstruo, dice que monstruo viene de mostrare, y que mostrare, más que significar el que se muestra, significa lo que produce admiración por su forma, es decir, porque lo otro de nosotros. Entonces, en ese sentido, Isidoro de Sevilla dice que los monstruos, al producir admiración, no van contra la naturaleza, porque la naturaleza puede mezclar sus elementos de esa manera. Ahora, que él no los haya visto no significa que no existan. Entonces cita a Plinio, y Plinio es una autoridad para de alguna manera indicarle el monstruo no es lo monstruoso, sino lo admirablemente humano. Eso es muy interesante en Isidoro. Ahora que hablamos de autoridades, pues la Edad Media es una época de autoridades. Magixis Dixit, por ejemplo, el maestro lo dijo. Uh-huh. Con base en el demonio, ¿quiénes son las autoridades medievales? ¿Cuáles son los maestros que se toman? Vea, hay un texto que marcó la cultura medieval, La vida de San Antonio, de Atanasio, padre de la Iglesia, escrita en el siglo III de la era cristiana, y que después va a ser traducida al latín y va a ser un punto de referencia para pensar la demonología medieval. En síntesis, la vida de San Antonio es hasta simpática la escritura. Una vez que el cristianismo se ha instalado en la ciudad, ha expulsado al diablo de la ciudad. Entonces, ¿para dónde se tiene que ir el diablo? Para el desierto. Entonces, ¿qué hacen los cristianos? Entre otras cosas, el anacoterismo, los anacoretas. Entonces, Antonio es un anacoreta que va al desierto a pelear con el diablo, a quitarle al diablo su último, dijéramos, territorio, puesto que ya en la ciudad había sido desterrado gracias a las conversiones al cristianismo, gracias a los sacramentos, gracias a las acciones litúrgicas. Entonces Antonio va al desierto, vive absolutamente solo en una cueva, hace ayuno, hace abstinencia, y en la narración de Antonio lo más simpático es que el diablo no tienta a Antonio a través de lo que siempre ha tentado, la riqueza, el poder, sino sobre todo a través de dos elementos fundamentales: el alimento, y otra cosa, el alimento asociado a temblores de tierra, que significa, dijéramos, la manifestación más poderosa del diablo. Entonces la cama se mueve, la cueva tiembla, y entonces Antonio no sabe si eso es un signo de Dios o si eso es un signo del diablo. Y Antonio, cuando no está en ayuno, de alguna manera recibe unas ofertas de esas magníficamente, dijéramos, provocativas en términos de banquetes. Entonces Antonio no sabe si eso es un signo de Dios o es un signo del diablo. Entonces viene lo que en la reflexión medieval se llamó el discernimiento de los espíritus. En todo signo cósmico o en todo signo interno, la tentación, yo debo descifrar si es la presencia de Dios o es la presencia de Satán. Entonces la vida de San Antonio, por ejemplo, Agustín se convierte leyendo en la traducción de Mario Victorino la vida de San Antonio, por mencionar solo un cristiano de esos interesantes para el mundo medieval. A ver, vale la pena notar de que Flaubert escribe Las Tentaciones de San Antonio. Claro, y es un texto bellísimo. Incluso esa interpretación de Flaubert debería uno siempre leerla con la vida de San Antonio de Atanasio, ya en traducción latina o ya en traducción a cualquier otro idioma de estos, llamémoslo así, romances, porque el texto de Flaubert uno lo tiene que asociar
es a ese paradigma que Atanasio, ese padre de la Iglesia Oriental, escribe en el siglo III, y es por eso, porque es que las tentaciones de San Antonio hay que verlas en el discernimiento de los espíritus como un signo divino o como un signo diabólico. Y ahí está la sabiduría del cristiano, en discernir, en un deseo, identificar en un deseo si ahí está Dios o si ahí está el diablo, si en la comida hay un signo divino o hay un signo diabólico, si en el signo femenino o en el signo masculino o en el temblor de tierra o en los ruidos hay un signo de Dios y un signo divino. Entonces lo bonito de la vida de San Antonio, en última instancia, es que le ofrece al medioevo un paradigma para ver en todo, discerniendo, haciendo una interpretación del signo, una hermenéutica del signo, la presencia de Dios o la presencia del otro de Dios, que es Satán. Entonces, interesante, se le presenta a una mujer, entonces Antonio comienza a discernir, ¿es un signo divino o es un signo diabólico? Una comida efervescentemente provocativa, ¿eso qué? ¿Cómo lo interpreto? Entonces, San Antonio lo que en última instancia significa es que la vida es una hermenéutica de las pasiones. A ver, ahora usted nombra al diablo como el otro de Dios y no el opuesto de Dios. ¿Por qué? Bueno, aquí está obviamente un problema que no solo en el cristianismo, sino en otras reflexiones ha sido muy duro en la cultura occidental. Yo no hablo de la oriental porque poco conozco, pero a ver, cuando aparecen en el siglo III, IV y V después de Cristo unos movimientos gnósticos que terminan en el maniqueísmo. Manes vive entre el siglo III y IV, si no estoy mal, y Manes, que había nacido por allá en esos desiertos de Mesopotamia, que después terminará su vida en Persia, hizo una cosa muy, a mi manera de ver, muy interesante. Puso a dialogar el judaísmo, el cristianismo y las tradiciones mesopotámicas y persas a través de Zoroastro. El zoroastrismo. ¿No? Entonces, las tesis maniqueas, que eran una manera de presentar el cristianismo, siempre para explicar el mal, lanzaron la tesis zoroástrica. Hay un principio del bien al cual se le opone un principio del mal. Del principio del bien deriva, dijéramos, la acción buena, y del principio del mal deriva la acción mala. Agustín se entusiasmó 9 años por el maniqueísmo, porque a Agustín siempre le angustió no el problema del bien, sino porque hay mal en el mundo. Y mal en los 3 sentidos agustinianos. El mal metafísico, la finitud. ¿Por qué soy finito? Porque me muero. ¿Por qué me muero? El mal moral. ¿Y yo por qué quiero hacer el bien y resulta que le pego una pedrada a usted? ¿Por qué? Sí, claro. Y el mal físico, un dolor de muelas, una enfermedad. Agustín sufrió mucho de dolores de pecho y de males estomacales. Entonces la enfermedad. Y Agustín en un primer momento encontró en el maniqueísmo una respuesta que, entre comillas, comenzó a satisfacerlo. El mal se debe a un principio del mal. Pero después Agustín comenzó a pensar, y si el mal se debe a un principio del mal, ¿en qué queda la libertad y la responsabilidad humanas? Sobre todo en las acciones ético-morales, porque si yo lo mato a usted, pues eso se debe al principio del mal. Yo no tengo ninguna posibilidad de responder por ese acto porque no soy libre, todo está absolutamente determinado por ese principio del mal. Leyendo a los platónicos y después oyendo las interpretaciones ambrosianas, Agustín descubrió que el mal era el no ser. La cojera no existe. Existe la vaca que es coja.
La ceguera no existe, existe el hombre ciego, sí. que es ciego. Entonces, si el mal es un no ser, es una nada, que por lo tanto solo puede estar atada al ser. Por lo tanto, el mal es el no ser del bien. El mal es lo otro del bien. No es un principio opuesto al bien, sino que es lo otro del bien. La cojera es lo otro de la vaca, que al no tener extremidades, puede usted decir, es coja. Pero porque la vaca es vaca, ese es el ser ontológico bueno, bello, verdadero de la vaca, es por lo que puede explicarse la cojera. Entonces, desde ahí, Agustín renunció a un principio del mal. Por eso Agustín nunca dice que el diablo es principio del mal. El diablo puede tentarlo, pero usted desde su libertad y responsabilidad es el que opera. Ahora, para la Edad Media, ya para que concluyamos el programa, hay de pronto una, digamos, hay una gran clasificación de demonios que no crea la Edad Media, no que le llegan de la misma Grecia. Sí. Demonios que se llevan a la enfermedad, que se llevan a las pasiones, como se ha dicho. Y estos demonios se van a llamar diablos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre demonio y diablo? Vea, para terminar esa pregunta interesante. Hay tres denominaciones: Satán, demonio y diablo. Satán es la expresión judaica. Incluso en el libro de Job, Satán no tiene una connotación perversa, es simplemente el enviado de Dios para decirle al hombre justo, pues hombre, a ver, si usted en la enfermedad sigue pensando en Dios, sigue orando como Dios, entonces Satán en el libro de Job no tiene pues la connotación diabólica, perversa, simplemente es un enviado de Dios. Luego es en el libro de la sabiduría y en el Apocalipsis donde Satán ya no es el enviado de Dios, sino que Satán es el enemigo de Dios, es lo otro de Dios, es el que de alguna manera enreda el plan divino. Entonces Satán en un primer momento es el enviado de Dios y después es el destructor del plan de Dios. Demonio es la traducción literal de la expresión daimon, es griega, que en la expresión, cuando usted habla, por ejemplo, en el Fedón, del daimon socrático, no significa un demonio, simplemente es una fuerza interior, si se puede decir así, aquello que en una u otra forma opera y dinamiza la acción socrática. Entonces los daimones en la cultura griego no tenían ningún sentido perverso, pero en la traducción de la Septuaginta, de las expresiones judaico-hebreas, entonces se utilizó para referirse a Satán o para referirse, dijéramos, a aquellas fuerzas asociadas a Satán, el daimon griego. Pero también se cogió una expresión griega, diabolos, que el otro de diálogos. Mientras diálogos es el que tiende puentes a través del día y la palabra logos, el diabolos el que rompe los puentes. Entonces diabolos es lo otro del diálogo. Diabolos es el que crea la enemistad, es el que crea la ruptura, es el que excluye al otro, es el que ve al otro como el enemigo, el pavoroso, con lo que comenzábamos el programa, que tú muy bien lo dijiste. El diferir de las diferencias es pavoroso, entonces ahí está el demonio, el diabolos. No, ¿cómo se van a encontrar el diablo en la Edad Media? Uno que tenía que decirle, ¿cómo pararlo? Va de retro Satanás. Es la expresión va de retro Satanás, de las tentaciones de Jesús en el Evangelio, pero había muchos signos de las manifestaciones del diablo, eso en el Maleus Maleficarum, podríamos hablar después otra vez del Maleus Maleficarum, eso tenía muchos signos, pero en última instancia el diablo se manifestaba en el juego de las pasiones. Cuando usted, de alguna manera, no dominaba las pasiones,
aparecía el diablo. Es decir, ahí era donde el diablo estaba operando. Conclusión, ¿el diablo es una persona o el diablo es un símbolo de las fuerzas que en todas las culturas van a ser identificadas con el mal? Hay otra discusión desde los que dicen que el diablo es una persona, es una entidad, es una sustancia, o simplemente es un símbolo, como lo es en todas las culturas, de las fuerzas del mal en contraste con las fuerzas del bien. Muchas gracias, Gonzalo. Hasta el próximo programa.